Sobre lo que es asfixia, si fuera sincero sería chévere. Muy bien. Vamos a hablar sobre lo que es asfixia neonatal y en la segunda parte vamos a tratar sobre lo que es la encefalopatía hipoxicoisquémica. Sabemos que la asfixia es uno de los episodios más importantes en la atención neonatal. Y si hablamos de la perinatología, yo creo que en la atención perinatológica en general, ya que puede ocasionar limitaciones, ya sea en la calidad de vida o incluso llevar a la muerte a nuestros bebés. Obviamente esta asfixia perinatal nos puede llevar a lo que vamos a tratar luego, lo que es la encefalopatía hipoxicoisquémica, y nos va a llevar a lo que es aumento en la mortalidad, en la morbilidad, o también llevarnos a discapacidades a largo plazo y obviamente altos costos económicos y sociales para toda la sociedad y para el país entero. ¿Cómo definimos a la asfixia? Podemos definirla hasta de 3 formas. Se dice que es una injuria al feto o al recién nacido que se produce por disminución de oxígeno o disminución en la perfusión sanguínea de varios órganos, llámese el cerebro, el corazón, riñón y las glándulas suprarrenales, que serían los principales órganos en este caso, ¿no? Clínicamente podemos definirla como un Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, evidencia de lesión neurológica con falla orgánica múltiple, que es lo que lo define la Academia Americana de Pediatría. Y bioquímicamente podemos definir como una acidosis metabólico mixta, hipoxemia. ¿A qué le llaman hipoxemia? A un PO2 menor de 50, acuérdense de la regla de los 50, la PO2 menor de 50, hipoxemia, hipercapnia, PCO2 mayor de 50. Y si continúa todo este proceso, puede llevar a daño cerebral o a muerte en nuestros bebés. La Academia Americana de Pediatría y la Academia de Corazón lo definen con estos 4 parámetros. Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos, acidosis metabólico mixta, manifestaciones neurológicas, principalmente convulsiones, o que haya falla orgánica múltiple. Dentro de los parámetros bioquímicos también hablan de un pH menor de 7 y un exceso de bases de más de 20 miliequivalentes por litro. Entonces, con esto ya definimos más fácilmente qué bebés nos pueden hacer asfixiados y qué bebés no. Entonces, cuando un bebé nace flácido, nace hipotónico, nace sin esfuerzo respiratorio, con frecuencia cardíaca baja, que es como nacen nuestros bebés asfixiados, es importante en ese momento tomar sangre de cordón para hacerle los gases arteriales y ver cómo está el pH, ¿no? Para ver si hay acidosis o no la hay. Pero también tenemos este otro término que es depresión. Si ustedes han estado viendo historias, yo creo que ya todos, porque hoy día ya, por lo menos los que rotan de A3, grupos de A3 por sede, de mi sede ya el último grupo está rotando también por neo. Entonces hay cierta ventaja, como les digo, que ustedes roten porque ya vienen con más conocimientos que el primer grupo, ¿no? Y eso es bueno, por un lado, pero por otro lado también les decía que es malo, porque el primer examen lo han dado sin conocer a un neonato. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, la depresión al nacer se define como el recién nacido que no luce vigoroso al nacer, obviamente, que no inicia respiración espontánea o está en paro respiratorio. Puede tener también esfuerzo respiratorio disminuido, acompañado de alteraciones en el tono muscular, frecuencia cardíaca, reflejos disminuidos, palidez y cianosis. ¿Qué nos hace pensar todo esto? Es el Apgar, ¿no? Pero es un Apgar que lo vamos a tomar, obviamente el Apgar se toma retrospectivamente al minuto, ¿no? Y si requiere de reanimación, yo no voy a esperar tomar el minuto el Apgar, pero sí puedo recordar qué parámetros toma el Apgar para poder yo iniciar la reanimación inmediatamente. Y la depresión se clasifica en 2, en moderada y en severa. La moderada, cuando el Apgar al minuto es de 4 a 6, miren, estamos hablando de Apgar al minuto en depresión, mientras que en asfixia hablamos de Apgar a los 5 minutos.
Entonces, Apgar moderado, Apgar al minuto 4 a 6, depresión severa, Apgar al minuto 1 a 3. ¿No? O 0 a 3 podríamos poner, porque el 0 ¿dónde lo dejamos? ¿No? Mejor de 0 a 3. Si hablamos sobre epidemiología, es alto, ¿no? Se presenta en 2 a 4 por 1000 nacidos vivos, todavía a nivel mundial. Se puede estimar en alrededor del 0.2 a 0.4% de los recién nacidos. Hay alguna literatura que habla que se presenta hasta el 12.7%. Puede causar lesiones neurológicas, ¿no? Encefalopatía hipóxico-isquémica se presenta entre el 15 al 25% de recién nacidos que nacen asfixiados, de los cuales hay un porcentaje de esto, el 50% más o menos fallece. Si no hay encefalopatía, el 25% hacen sobrevida, pero con secuelas neurológicas, con déficit neurológico, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema que nos va a alterar la calidad de vida, diríamos, en nuestros pacientes. Entonces, hay que hacer que no llegue a ser este cuadro de asfixia, máximo que se cae en un cuadro de depresión, ¿no? Entonces, para poder nosotros prevenir esta asfixia, ya si nació nuestro bebé, ¿qué debemos saber bien? Reanimación cardiopulmonar. Condiciona obviamente entonces a una alta mortalidad, ¿no? 10 a 20% en las asfixias graves, y también a altas secuelas neurológicas permanentes. 40% desarrollan encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, miren, en países desarrollados se presenta en 1 en 1000. Nosotros que estamos en vías de desarrollo se presentan entre 5 a 10 por 1000, de los cuales van a llevar a 4 millones de muertes neonatales a nivel mundial, lo que equivaldría a un 23% en la mortalidad neonatal. La incidencia, obviamente intraparto, se presenta más estos cuadros de asfixia, pero este cuadro se puede presentar también antes del nacimiento. Esos sufrimientos fetales agudos pueden llevar a cuadros de asfixia, y postnatales es más raro. En las unidades de cuidados intensivos también podemos tener pacientes que presentan estos cuadros ya por otras causas, diremos, que van a tener necesidad también de reanimación. Factores de riesgo hay múltiples, ¿no? Entre los maternos, edad, ¿no? Sean madres adolescentes o madres añosas, paridad, las gran multíparas, también hay mayor incidencia, o en aquellas madres añosas que tienen su primer bebé después de los 35, también hay mayor riesgo de que los bebés nazcan con asfixia, ¿no? Complicaciones médicas o usos de fármaco. Dentro de los factores placentarios hay alteraciones uteroplacentarias, disminución de la superficie placentaria, tuberculosis uterina, tan de moda está la tuberculosis, cada vez aumentando nuestros pacientes MDR. Ya no solamente aumenta la tuberculosis, sino los multidrogos resistentes. Y problemas de cordón, los prolapsos de cordón nos pueden llevar también a cuadros de asfixia. Dentro del parto, depende de la duración del trabajo de parto, que puede producirse traumas obstétricos, anomalías de la contracción uterina, incompatibilidades cefalopélvicas, etc. Y los factores fetales estarían la prematuridad o la posmadurez, o sea, todo lo que está fuera de nuestros límites normales, diremos, los RCIUs o las macrosomías, fetos múltiples, malformaciones, sufrimiento fetal, y su inmunización grave, infecciones, qué sé yo. Si hablamos del sufrimiento fetal, sabemos qué cosas o qué problemas nos causan este sufrimiento fetal, ¿no? Y recordemos, bradicardia fetal, taquicardia fetal, ¿no? Tenemos el tic-2, que supongo que se acuerdan bien clarito, y si no van a sus libritos. Tenemos, y por ahí, pero está controversial, el líquido amniótico meconial, porque el líquido meconial podría ser una consecuencia del sufrimiento fetal, que el bebé haga ya sus deposiciones, ¿no? Entonces, todavía eso está en contradicción, diremos. ¿Por qué se produce esto? Va a haber alteraciones en la oxigenación materna, alteraciones a nivel de la circulación materna podría haber, o
todo lo cual va a llevar a una hipoxia. Esta hipoxia lo que va a hacer es llevar a isquemia, alteraciones en la energía y daño celular. Este daño celular produce muerte celular y las secuelas. Si nosotros hacemos la reanimación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar la perfusión de todo esto. Lo cual, si no es una adecuada reanimación, o ya lo encontramos de repente al bebé con una asfixia intraútero, diremos, nos va a llevar siempre a daño celular. Pero si hacemos una adecuada reanimación, probablemente pueda mejor recuperarse nuestro bebé. Hay algunos aspectos de gran importancia que nos han permitido conocer mejor esta asfixia en el recién nacido, ¿no? Tales como la asfixia en el feto o en el recién nacido es un proceso progresivo, pero también es reversible con la RCP, como decíamos. Que la velocidad y la magnitud de la progresión van a ser variables, ya que van a haber cambios metabólicos que van a tener repercusiones en el cerebro, ya que se puede producir una falla energética, lo cual va a llevar a alteraciones en la bomba sodio-potasio y puede llevarnos hasta edema cerebral y muerte neuronal. Se ha observado de que durante la asfixia fetal, la presión arterial de oxígeno disminuye de su valor normal, ¿no? De 25 a 40 milímetros de mercurio, a menos de 5 milímetros de mercurio en menos de 5 minutos. Miren qué tal cantidad de oxígeno disminuye en el organismo de nuestros bebés. También se ha observado que el pH disminuye por una acidosis mixta. Entonces podemos ver que en menos de 5 minutos se puede llegar a valores de pH menores a 6.9 y presión arterial de CO2 mayores de 100 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reanimarlos inmediatamente y no llegar a esos 5 minutos. ¿Qué pasa o qué mecanismos hay en la asfixia? Va a haber interrupción de la circulación, puede haber interrupción en la circulación umbilical, puede haber una perfusión inadecuada del lado materno de la placenta, oxigenación materna inadecuada, alteraciones del intercambio gaseoso placentario, o puede haber también imposibilidad de este bebé de lograr una expansión pulmonar. De repente es un muy prematuro, que tiene los pulmones inmaduros. Ya no diremos que solamente hay déficit de surfactante, sino esos pulmones están sumamente inmaduros, que por más que yo le agregue surfactante, le haya producido maduración pulmonar y todo, ese pulmón no se va a poder expandir. Entonces, ¿cómo va a nacer mi bebé? Con asfixia. ¿Qué se produce en los casos de asfixia? Va a haber una redistribución del gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar? El órgano de los bebés es tan noble que el poco oxígeno que tiene va a ser llevado a 3 órganos principales de nuestro bebé. Llámese cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. El resto del organismo, ¿cómo va a estar? Más afectado. ¿Por qué? Porque la circulación va a ser más lenta, no va a llegar la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces podemos tener alteraciones a nivel de la piel, músculo esquelético, vísceras no vitales como los riñones, el aparato digestivo, el hígado, pulmones. Entonces, vamos a tener más daño a nivel de estos órganos que a nivel cerebral, si es que mejoramos, diremos, en los primeros minutos de vida. Pero si esto va pasando, cada vez va a llegarle menos oxígeno a mi bebé. Entonces ya no le va a llegar la cantidad suficiente de oxígeno al cerebro, al corazón. Es como lo que ha estado pasando ahora en el Huayco, en nuestras casas, ¿no? Al comienzo teníamos poquita agua, los que teníamos tanque gozábamos de algo de agua, pero cuando se fue acabando ese tanque, ya nos fue llegando menos agua hasta que no llegó nada. Es igual en la asfixia. Si yo no lo reanimo, no oxigeno bien esos órganos, va a ir pasando lo mismo. Acá hay un modelo experimental, ¿no?, donde han inducido a la asfixia a ratones, ¿no? ¿Y qué han hecho? Al inducir a la asfixia, lo que han observado en estos ratones, que aparecen jadeos rápidos primero, acompañados de movimientos convulsivos en extremidades superiores e inferiores, que cesan al minuto. A eso le llaman el apnea primaria, como lo van a ver en RCP. O sea, son movimientos
el organismo lo que hace es tratar de, si tengo una injuria, ¿qué voy a hacer? Tratar de hiperventilar. Pero hay algún momento en que me cansé, dejo de respirar. Eso es el apnea primaria, donde va a haber solamente ese tipo de problema. En esta fase podríamos restablecer la respiración espontánea solamente con estímulos sensoriales. Pero si esta asfixia se mantiene, ya van a aparecer jadeos más profundos durante 4 a 5 minutos. Estos van a ir debilitándose y van a cesar por completo a los 8 minutos de anoxia cerebral en estos ratones y entran ya a lo que se llama el apnea secundaria. Esta apnea secundaria ya no va a recuperarse si yo solamente estimulo a mi bebé. Va a necesitar de otro tipo de intervenciones, como es la ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, bien diferenciado con este modelo experimental de repente, lo que es el apnea primaria y el apnea secundaria. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya habíamos hablado algo antes de esto, pero frente a la hipoxia que tiene mi bebé, lo que va a hacer este bebé primero es un aumento en su respiración, o sea, esos jadeos rápidos diremos, y va a haber aumento de catecolaminas, arginina y vasopresina. Con este aumento de respiración mi bebé se cansa y lo que le va a producir es el apnea primaria. Pero además va a haber alteraciones en la permeabilidad del conducto arterioso, que debe cerrarse máximo a los 30 minutos. En este caso no se puede cerrar. Va a haber aumento en la resistencia vascular pulmonar, por ende hipertensión pulmonar, shock cardiogénico por daño miocárdico. Y este aumento de catecolaminas, arginina y vasopresina, lo que va a producir es aumento en la resistencia vascular, ¿no? O sea, disfunción del flujo sanguíneo a nivel de piel, vísceras, riñón, hígado, estómago, qué sé yo. Por ende, va a haber aumento del flujo sanguíneo, lo que decíamos, a nivel del corazón, cerebro y suprarrenales, y se le va a llamar el apnea secundaria. Esta hipoxia, si vemos por diferentes mecanismos y metabolismos, lo que al final va a llevar es a una muerte neuronal temprana, que puede ser en minutos, o a una muerte neuronal tardía, que puede ser en horas. Obviamente, por alteración o formación de radicales libres de oxígeno, afinidad a la membrana del daño celular, que es rica en fosfolípidos, ¿no? Destrucción va a haber, y va a haber membrana lipídica insaturada, lo cual va a llevar a inducción de radicales hidroxilo en la microcirculación, ¿no? Por ende también va a haber impermeabilidad de las membranas celulares, lo cual altera el transporte de sustancias al cerebro, y adhesión de neutrófilos y plaquetas al endotelium. En estudios que se han hecho a cerebros de estos bebés asfixiados, lo que se ha encontrado es cambios corticales, necrosis neuronal selectiva, estatus marmóreo o lesiones cerebrales parasagitales, leucomalacias periventriculares, las porencefalas y hidrocefalias, qué sé yo, y también daño del tronco encefálico. Entonces, no estamos hablando de una cosa simple que le puede pasar a nuestros bebés. Un estudio habla de que un bebé asfixiado va a tener un 20% que no va a tener ningún compromiso, pero el resto, el 80%, sí van a ser con algún tipo de compromisos cuando tenga este problema de la asfixia. 60-70% van a ser compromisos en el sistema nervioso central, 42% van a ser renales, 26% pulmonares, 29% cardíacas, 29% gastrointestinales, y en 6 a 24% vamos a encontrar, con el seguimiento que hacemos a nuestros bebés, un retardo en el desarrollo psicomotor. Hay algunos indicadores prenatales de insuficiencias uteroplacentarias o compromiso fetal. Por eso es importante, jóvenes, hacer una historia clínica adecuada antes de que nazca nuestro bebé, porque todo esto podríamos ya irlo determinando en el prenatal o en el trabajo de parto de nuestras mamás. Pueden encontrar nuestros obstetras disminución de los movimientos fetales, bradicardias fetales, puede haber ausencia de reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, el famoso DIP2, disminución del puntaje del perfil biofísico,
puede haber un índice de líquido amniótico menor de 5, disminuciones de resistencia vascular fetal y observación de la evacuación de meconio espeso en nuestros bebés. Entonces, tenemos que estar en comunicación constante con nuestros ginecobstetras y con las obstetras y con todo el personal que trabaja también en obstetricia para poder ir determinando qué está pasando en nuestros bebés. Hay disminución de movimientos fetales, pues hay que hacer cesárea, ¿no? Antes de que aumente más esto y ya le hagan la cesárea cuando ya hay un óbito fetal, o cuando hay también disminución o bradicardia fetal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Entonces, siempre en continua comunicación con ellos. ¿Qué manifestaciones puede producirse en estos bebés que nacen con asfixia? En el sistema nervioso central vamos a hablar de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero también puede haber edema cerebral y convulsiones. En los pulmones puede haber fallas respiratorias y llegar hasta la hipertensión pulmonar persistente. Cardiovasculares, alteraciones funcionales, hipotensión, shock y necrosis miocárdica. En los renales, la insuficiencia renal aguda. Metabólicos, acidosis metabólica, hiper o hipoglicemia, hipercalemias, hiponatremias, etc. Gastrointestinales, disfunciones hepatointestinales, con fenómenos de isquemia, hiperfusión, y en el hematológico se puede llegar hasta un CID. ¿Qué exámenes complementarios entonces hay que pedir a estos bebés que nacen asfixiados? Una ecografía cerebral, en las primeras 72 horas de vida, tomografía a las 72 horas de vida y a la tercera semana de vida, electroencefalograma si es posible, examen neurológico precoz y al momento de alta, y pedir también las enzimas cerebrales y cardíacas, llámese CPK-MB, pues se puede pedir también pruebas de coagulación, electrolitos, calcemia, nitrógeno ureico, gases arteriales y también un hemograma. ¿Y el diagnóstico cómo lo vamos a hacer? Entonces, por historia clínica, base evolución de las complicaciones intrauterinas. Se dice que el 90% podemos hacer el diagnóstico de causas de asfixia buscando en la historia clínica y la evolución de las complicaciones intrauterinas, ¿no? Todo lo cual nos va a llevar a insuficiencia fetoplacentaria y alteraciones en el trabajo de parto. ¿Qué diferencias hay entre asfixia y una depresión por drogas? A veces nos llaman a la cesárea y vamos a la cesárea y nos dicen vamos a hacerlo con anestesia general. La mamá está convulsionando, está en una eclampsia, va a ser anestesia general, ¿no? Entonces le ponen ahí su pentobarbital sódico, qué sé yo, para dormir a mi bebé, y si no le sacan dentro del minuto de vida, lo más probable es que también mi bebé nazca con asfixia. Pero a eso no le voy a llamar yo asfixia, sino una depresión por drogas. ¿Pero qué debemos encontrar ahí? ¿Va a haber eliminación del meconio antes del nacimiento en un bebé con depresión por drogas? No, porque no está en sufrimiento fetal mi bebé, mientras que sí está en sufrimiento en la asfixia. La piel en un bebé con asfixia va a estar pálida, mientras que en la depresión por drogas su piel va a estar cianótica. La frecuencia cardíaca va a estar en bradicardia en la asfixia, mientras que en la depresión por drogas su frecuencia va a estar normal. De repente esa es una de las diferencias más grandes que hay entre una asfixia y un bebé que nace deprimido por drogas nada más. El tono va a estar muy disminuido en la asfixia, mientras que en la depresión, que recién estaría empezando un cuadro de asfixia, va a estar ligeramente disminuido. Y los ruidos cardíacos van a estar alejados o irregulares en la asfixia, mientras que van a estar normales en la depresión por drogas. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento óptimo? Obviamente, la prevención de estos cuadros de asfixia. ¿Con qué? Con una adecuada historia clínica y antecedentes perinatales, un buen cuidado prenatal y atención del parto, y indicadores de factores de riesgo que ya hemos estado hablando, tales como factores preparto, intraparto o posparto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si ya me nació así piña, pues tengo que hacer algo por este bebé. Tratamiento va a ser evitar daño neurológico, reducir periodos de hipoxia mediante reanimación cardiopulmonar. Estabilizaremos al paciente luego, lo dejaremos en nada por vía oral, o sea en ayuno mínimo 24 horas. Indicaremos entonces líquidos parenterales a requerimientos normales. Habrá que vigilar la oxigenación, ventilación y el equilibrio ácido básico.
aporte de glucosa con un VIG de 4 a 6 si es un atérmino, de 4 a 8 si es un prematuro, mantener temperaturas corporales disminuidas. Se habla de hacer una hipotermia fisiológica o hipotermia cefálica en estos bebés, que después lo vamos a ver. Si hay acidosis metabólica, habrá que corregir esta con bicarbonato de sodio, pero solamente en aquellos casos en que tengamos una ventilación adecuada en nuestros bebés. Si hay shock, administraremos solución salina 10 ml por kilo y evitando cargas rápidas. Si hay hipotensión arterial, después de corregir volemia, agregaremos dopamina, y si hay anemia, administraremos paquete globular. Habrá que vigilar también la repercusión en estos órganos y sistemas, que hemos dicho que bastan, bueno, es buen tiempo, van a estar no oxigenados, ¿no? Entonces, habrá que ver los datos clínicos, si hay encefalopatía hipóxico-isquémica y si hay presencia de convulsiones. Habrá que administrar entonces fenobarbital o difenilidantoína si es que no mejora con el fenobarbital. Habrá que descartar miocardiopatías hipóxico-isquémicas. Habrá que vigilar si mi bebé está haciendo un cuadro de enterocolitis necrotizante. No, habrá que vigilar la función renal y habrá que descartar hipertensión pulmonar persistente. El pronóstico, como verán, es difícil de precisar, ya que hemos dicho que hay un 20% que no hacen nada, que presentan el cuadro de asfixia y por la buena voluntad del Señor no les pasa nada, ¿no? Entonces es difícil de presentar. Pero hay factores de mal pronóstico. Si mi bebé hace una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, si presenta convulsiones precoces y prolongadas, si presenta insuficiencia cardiorrespiratoria, un electroencefalograma y ecografía cerebral anormales, examen neurológico anormal en el momento del alta, o hay secuelas de parálisis cerebral, ¿no? Entonces estamos hablando que todo esto nos está llevando a mi bebé a mal pronóstico, y probablemente con el tiempo sí se manifiesten más estas secuelas de parálisis cerebral. Está aburrido, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el síndrome hipóxico-isquémico. Se presenta en aproximadamente 23% de los 4 millones de muertes neonatales que son atribuibles a asfixia. Entonces, ¿es poco? Me dicen. No, porque habría que sacar la cuenta y sí es una buena cantidad, ¿no? Ocurre en 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos a término. Y entre los a término, entre 6 y 23 de los casos de parálisis cerebral van a ser atribuibles a asfixias intraparto. Se considera la población de riesgo, entonces, todo bebé, ya sea a término, pretérmino o postérmino, porque cualquiera puede hacernos un cuadro de encefalopatía. La encefalopatía se define como el daño producido al encéfalo como consecuencia de uno o varios eventos de asfixia en el periodo perinatal, ¿no? Que las manifestaciones van a estar en relación a la intensidad de este evento asfíctico que presente nuestro bebé. Se clasifica en 4: la encefalopatía leve, donde apreciamos síntomas máximo las primeras 24 horas de vida, con desaparición en la primera semana. En la encefalopatía moderada ya se va a ver una repercusión progresiva a partir del tercer a cuarto día o evolución a formas más graves. Mientras que en la encefalopatía grave se superan las 72 horas, se podría recuperar el nivel de conciencia, pero va a haber alteración neurológica persistente, ¿no? De repente esta es la más grave por esta afectación neurológica persistente. Los signos clínicos van a ser la normalidad del estado de conciencia, del tono muscular, habrá alteración de reflejos, puede haber presencia de convulsiones, y ahí hablamos del famoso doctor Sarnat, con la clasificación de la encefalopatía hipóxico-isquémica, llámese Sarnat 1, 2 o 3, o llamado también encefalopatía leve, moderada o severa. Y esta es la famosa clasificación. El grado 1, si ven, hiperalerta o irritable, hay tono muscular normal, está hiperreactivo mi bebé, hay reflejo de succión débil, pero está solo débil y no hay mayor problema. En el grado 2, mi bebé ya está con letargia, hipotonía, hay fuerte flexión distal, hay un reflejo de moro débil incompleto, hay reflejo de succión débil o ya está ausente, y lo que caracteriza de repente al grado 2 es la presencia de convulsiones.
Y en el grado 3 ya hay estupor o coma. Si ya está en coma, ya está con descerebración o rigidez, flacidez también, ¿no? Ya los reflejos primitivos están ausentes, la función autonómica está disminuida, las convulsiones son raras, pues ya no hay convulsiones, y la duración va a ser de horas a semanas. Entonces, habrá que realizar una evaluación clínica en todo bebé que nace asfixiado, principalmente en las primeras 4 horas de vida, que debe incluir el estado de alerta, el tono muscular, la respuesta motora y la reactividad. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Que mi bebé haga una encefalopatía del grado 2 o 3 de Sarnat, que hayan convulsiones precoces o prolongadas, que presente insuficiencia cardiorrespiratoria, que tenga electroencefalograma ecuanormales y examen neurológico anormal al momento del alta, ¿no? Todo esto nos va a decir, este bebé sí va a tener secuelas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Veremos factores de riesgo, manifestaciones clínicas, habrá que hacer análisis de laboratorio, bioquímicos, qué sé yo, estudio de imágenes y algunas otras cosas. En laboratorio pediremos gases arteriales para ver el pH sanguíneo, pediremos una glucosa y veremos también cómo está el calcio. Y en imágenes, la TAC cerebral, que nos va a identificar lesiones, sean encefálicas, focales o múltiples. En la ecografía podremos ver, y se dice que es el método de elección, ¿no?, para el screening de rutina para el encéfalo del prematuro, ¿no?, y tiene valor para identificar lesiones en los ganglios basales y en el tálamo. La resonancia magnética también es una técnica de elección, solo que es cara, para identificar esta encefalopatía en prematuros y también en recién nacidos a término. ¿Qué ventajas tiene una resonancia? Obviamente que no va a exponer al bebé a la radiación, se va a observar mejor los detalles anatómicos, va a mostrar retardo de mielinización, va a aportar indicios de otros trastornos y las lesiones se van a detectar precozmente. Por ejemplo, ¿no?, esta hemorragia intraventricular de este bebé, ¿no?, que se aprecia por acá. Se pueden ver quistes paraventriculares. Y hay otros métodos diagnósticos como el electroencefalograma que nos puede informar sobre una gravedad de la asfixia y es útil para pacientes que vamos a usar en ellos como tratamiento la neuroprotección mediante la hipotermia cerebral. Pues también hay que pedir potenciales evocados, ¿no?, que es útil para determinar cuáles serán los recién nacidos candidatos para el tratamiento con fármacos neuroprotectores. En el tratamiento tenemos que manejar, y lo principal creo es el manejo del sistema nervioso central. Para esto habrá que dar adecuada ventilación, dar adecuada cantidad de oxígeno para evitar la hipoxia y evitar la hiperoxia. El CO2 habrá que mantenerlo entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Habrá que reducir al mínimo la administración de líquidos y corregir la anemia y la hiperviscosidad. También mantener la glicemia entre 75 a 100, evitar la hipertermia, evitar la hipocalcemia, el edema cerebral, y si hay convulsiones los trataremos con fenobarbital, fenitoína, y si no pasan habrá que usar inclusive benzodiazepínicos. Hay nuevos tratamientos para este manejo del sistema nervioso central, el sulfato de magnesio que ya se está usando, y también habrá que prevenir la formación de radicales libres. Entonces habrá que usar los inhibidores de la santina oxidasa, o sea, aquellos que lo que van a hacer es disminuir este tipo de cuadros. Y reanimación, que ya está propuesta también en las nuevas guías desde el 2015 con aire ambiental. Usaremos bloqueadores de calcio, inhibidores en la producción de óxido nítrico y lo que hablábamos del enfriamiento selectivo de la cabeza mediante hipotermia. Ayer justo estuve leyendo un artículo sobre el uso de teofilina para disminuir la insuficiencia renal en estos casos, que se puede usar en la primera hora de vida a una sola dosis de 5 miligramos por kilo de peso. Eso va a reducir, dicen, de un 40% más o menos que se presenta estos cuadros de insuficiencia renal a la mitad o hasta menos en estos bebés.
No, todavía no está mucho en medicina basada en la evidencia, pero ya voy encontrando 4 artículos sobre eso. Entonces eso es lo ultimito que podría decirles también. Habrá que manejar bien el corazón, ¿no? Mediante adecuada ventilación, corrigiendo acidosis, manteniendo glicemia y calcemia normales. Habrá que corregir el desbalance hidroelectrolítico, evitar sobrecargas de volumen. Habrá que dar apoyo inotrópico en aquellos casos que necesiten, ¿no? Mediante dopamina o butamina, para mantener una presión arterial media normal. Habrá que manejar el riñón, lo que les hablaba, ¿no? En oliguria habrá que, menos de 0.5 ml por kilo/hora de flujo urinario. Habrá que descartar fallas renales, y si persiste esta, habrá que descartar también fallas parenquimatosas o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En otros sistemas, por decir en el gastrointestinal, habrá que prevenir la enterocolitis necrotizante. Entonces, habrá que dar leche materna, habrá que descartar si hay sanguopulmonesis. En el respiratorio, lo que tenemos que hacer es aumentar la resistencia vascular pulmonar. Habrá que tratar o manejar bien la aspiración de meconio y el edema pulmonar. En el hematológico, habrá que tratar el CID, las alteraciones en factores de coagulación, plaquetas, y si es necesario reponer con plasma fresco congelado o plaquetas. En el hígado, por decir, si hay insuficiencia hepática posasfíctica, habrá que pedir pruebas hepáticas, enzimas hepáticas, factores de coagulación, amonio, etc. El pronóstico, se dice que está alterado y va a ser malo el pronóstico. Si el Apgar es de 0 a 3 a los 20 minutos, ya estaríamos diciendo que es una mujer pegada del bebé. Cuando hay insuficiencia o falla multiorgánica, cuando el síndrome neurológico es grave, cuando hay duración de estas anomalías neurológicas neonatales, convulsiones neonatales o mi bebé está en oliguria. También, cuando la resonancia está anormal, cuando hay gravedad y duración de las anomalías en el electroencefalograma, anomalías en el tronco encefálico, potenciales evocados anormales, o cuando ya a mi bebé le encuentro microcefalia o atrofia óptica. Entonces, ¿qué relación hay entre asfixia y parálisis cerebral? Hay estudios que hablan que recién nacidos a término, la incidencia de parálisis cerebral es de 2 a 9 de cada 1000 nacidos vivos. Y que habla también de que solo el 8 al 17% de estas parálisis se asocian a asfixia. O sea, hay otras causas que pueden producir también parálisis cerebral. Y hablan también que la tasa de mortalidad por parálisis cerebral es alta, ¿no? 11%. Y también dicen que 0.3 de cada 1000 nacidos vivos presentan alteraciones graves. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Habrá que hacer una promoción y prevención para una maternidad saludable. ¿Con qué? Con controles prenatales adecuados. No los que se hacen en nuestros puestos de salud, ¿no? Que es cualquier cosa. A ver, ya, ¿estás orinando bien? Ahora vamos a tomarte la presión, tu peso. Ya, chao, ándate. Eso no es un control prenatal. No, habrá que investigar más. Cuidados durante el embarazo, cuidados durante el parto, y hacer una adecuada reanimación neonatal a nuestros bebés, que va a ser producto de otra clase y vamos a tener talleres en todos los grupos. Entonces, gracias chicos. Les deseo suerte y espero tenerlos como internos en el hospital.